Les presento a Roberto Acef, o doctor Roberto Acef, porque tiene un doctorado. Roberto estudió en la Universidad Católica. Él estudió, él tiene una licenciatura en astronomía y astrofísica en la Universidad Católica. Luego se fue a Estados Unidos, realizó un magíster y un doctorado en astronomía en la Universidad de University State of Ohio. Y luego, cuando terminó eso, hizo un postdoctorado en un programa de la NASA en el Jet Propulsion Laboratory. Roberto actualmente es profesor titular del Instituto de Estudios Astrofísicos de la Universidad Diego Portales y subdirector del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA. Yo le explicaba antes, oye, uno piensa en una universidad de renombre, uno piensa en la Católica, pero la Diego Portales tiene un programa tremendamente prestigioso también, con muchos estudiantes extranjeros que vienen a estudiar. Sí, absolutamente. Y de alta forma Chile es un país astronómico. Unas ventajas comparativas con el resto del mundo que hacen que sea una ciencia no solamente fácil, pero que sea, no fácil, pero que sea mucho más fácil de desarrollar acá. Por los cielos, por la inversión extranjera que existe en Chile, me imagino. Claro, los cielos del norte de Chile son particularmente buenos para la astronomía. Como probablemente saben, han escuchado alguna vez, está encima del norte de Chile, está lo que se llama el anticiclón del Pacífico, y que es una fuente de aire que está empujando, ¿cierto?, con vientos bastante, lo que llamamos laminares, que no tienen turbulencia, todas las nubes, y eso hace que el desierto de Atacama sea tan árido. Pero además, la cordillera para todas las nubes que vendrían desde el Atlántico, por la Argentina, y eso hace que los cielos siempre estén muy despejados, pero además el aire sea poco turbulento. Y esas son las dos grandes cosas que necesita la astronomía óptica. Además, la astronomía submilimétrica, de bajas cantidades de agua, para realmente hacer observaciones. Entonces, por eso tenemos estas grandes ventajas en Chile, y eso ha traído muchos observatorios internacionales. Hace mucho tiempo atrás se decidió algo que ha sido muy positivo para el desarrollo de la ciencia en Chile, que es que en vez de cobrar por la tierra o por impuestos, todos los observatorios internacionales pueden entrar gratis a Chile sin ningún tipo de pago de impuestos, pero a cambio 10% del año debe ser utilizado por científicos trabajando en Chile. Y eso nos ha dado una capacidad de desarrollo que realmente hubiese sido imposible tener de otra manera. He escuchado y he visto en las noticias que hay una cierta preocupación por la luminosidad artificial que se está dando en el norte de Chile. ¿Es tan real esa preocupación dentro de los profesionales del ámbito? Sí, absolutamente. De hecho, hemos visto muchos los cambios. A pesar de que todavía está bastante controlado, hay muchísima preocupación. Chile tiene una normativa de protección de los cielos que es muy robusta, pero lamentablemente no es fiscalizada. Entonces es muy difícil que se cumpla, y eso está haciendo que en distintas partes esté aumentando cada vez más la contaminación. ¿Qué fue lo que te despertó este amor por la astronomía en ti en el colegio? ¿Cuándo empezó? Sí, a mí, bueno, siempre me había atraído qué es lo que hay en los cielos, ¿no? Y yo diría que para mí en particular no fue tanto el salir a mirar el cielo de noche, sino porque fue más empezar a aprender sobre los planetas. Empezar a entender un poco qué son, cómo funcionan, y empezar a darme cuenta de todo este gran universo que hay alrededor nuestro. Y eso fue lo que empezó a motivar, después de entender más de las estrellas y todos los otros cuerpos celestes. ¿Te acuerdas más o menos a qué edad empezó a interesarte los planetas? Sí, yo diría que de haber tenido como unos 10 años más o menos cuando empecé a dar cuenta que era algo que me interesaba mucho. Y después, claro, me di cuenta que también me gustaba mucho la física, la matemática, entonces más o menos todo cuadraba en ese sentido. ¿Por qué estudiar astronomía? Bueno, obviamente lo primero es el interés, ¿cierto? El interés de querer aprender más sobre astronomía y empezar a querer desarrollarlo como una ciencia.
Yo creo que es importante que, claro, saber que es una carrera que tiene cosas que son más pesadas, pero como cualquier carrera, ¿cierto? Todas las carreras son mucho más pesadas en algunos ámbitos. Pero creo que al final lo más importante es el estar interesado en esto. Es útil saber también que cada vez está siendo más común y está siendo más apreciado gente que se desarrolla su carrera dentro de la investigación y está pasando al mundo privado, ¿no? Porque muchas de las habilidades que uno desarrolla haciendo investigación son también muy útiles para cosas que no necesariamente son la astronomía. Hemos titulado esta conversación en relación a la importancia de la luz. Y queremos pasar al tema luz como un lenguaje universal para un astrónomo. ¿Cuán importante es la luz? Bueno, hasta hace unos años atrás, todo lo que hacíamos en astronomía era luz, ¿cierto? Es captar luz. Usamos telescopios, usamos grandes modelos distintos para interpretar la luz que estamos viendo, para interpretar el universo, cómo lo vemos. Digo hasta hace poco tiempo atrás porque, como posiblemente habrán escuchado, hace unos menos hace unos 10 años atrás, se detectaron por primera vez ondas gravitacionales que venían desde el espacio exterior. Y ahora entonces eso es otra herramienta, es otra ventana que nos permite estudiar el universo, que todavía está recién empezando. Es una técnica muy difícil poder detectar ondas gravitacionales, pero ya es primera vez que estamos pudiendo hacer astronomía, estudiar cosas muy lejanas a nosotros sin depender de la luz. Pero lo que sí, claro, lo que estamos viendo siempre es luz. Entonces necesitamos un mecanismo que emita luz para poder ver. Entonces podemos pensarlo que esto es como una isla y lo que estamos viendo es un faro. Entonces lo único que podemos captar es la luz desde el faro, tan lejos, y tenemos que sacar todas las conclusiones basadas en esa luz, sin saber que está el faro, sin saber que está en una isla, sin saber dónde está el océano. Y desde que surgió eso fue a mediados del siglo pasado, ¿no? La astronomía... Con las ondas. ¿Con qué ondas? Con la luz. Sí, la luz. No, en realidad toda la astronomía que se hace desde antes de que haya historia se hace con la luz, ¿cierto? Nuestros ojos lo que ven es luz. Entonces desde muchísimo antes de que hubiese historia escrita ya se estaba haciendo astronomía. De hecho, la palabra astronomía viene del griego astronomos, que significa la ley de las estrellas. Pero para los griegos en particular era muy, muy importante estudiar cómo se movían las estrellas por cosas súper prácticas, como saber qué parte del año estamos, poder tener un calendario, poder navegar, pero también, por supuesto, por motivos religiosos más desarrollados ya a la mística. Pero no solo ellos, también los egipcios desarrollaron mucho, culturas en China, los mayas también desarrollaron mucho la astronomía. Entonces, claro, eso parte. Ahora, si usamos telescopios, eso parte con Galileo, así en mediados de 1600, cuando Galileo es la primera persona que toma un telescopio y empieza a observar. O por lo menos es la primera persona que escribe al respecto. Hay una cosa que Galileo no solamente fue un genio, que desarrolló el telescopio, que lo mejoró, pero también era alguien que era muy, muy bueno en el marketing. Entonces era alguien que se hacía muchas de las cosas por las que pensamos que Galileo era tan importante es porque Galileo lo dijo. Y lo que podía hacer Galileo con eso era que él se codeaba con la alta alcurnia y tenía acceso a impresas que ningún otro científico tenía. Entonces sabemos que Galileo fue el primero que lo publicó. Si fue el primero que lo hizo, ahí no sabemos. Pensando en lo que es la luz para un artista, que la luz muchas veces es la inspiración, la luz a través de un cristal que pueda emitir una variedad de colores. Para un astrónomo, ¿la luz tiene la misma importancia? ¿Inspiración? ¿Inspira? Sí, bueno, o sea, todos nuestros estudios no están inspirados en estudiar la luz. Entonces, en ese sentido, sí, es muy importante. Toda la forma en la que apreciamos el universo, hasta si no tanto tiempo atrás, era realmente usando nuestros ojos. Incluso cuando había telescopios, lo que se hacía era mirar por el telescopio y dibujar. Entonces,
En ese sentido, teníamos la misma, igual que un artista, nuestro ojo era el que nos daba, captaba todo esto y nos daba qué es lo que podíamos hacer, nos abría la mente, nos inspiraba. Pero pensar en la luz solamente como lo que puede ver el ojo humano es muy restrictivo, ¿no? La luz viene realmente en todas las longitudes de onda y el ojo humano ve un pedacito muy pequeñito que, por supuesto, no coincidentemente, es donde emite el sol. Nuestros ojos evolucionaron para captar la luz del Sol, pero el Sol es una estrella promedio en nuestra galaxia, pero que emite dentro del color entre el azul y el rojo. Eh, pero hay muchísimos procesos físicos que podemos ver en otras longitudes de onda, en rayos X, rayos gamma, ultravioleta, infrarrojo, submilimétrico. Y eso partió más o menos con Herschel en los años 1800, cuando descubre la radiación infrarroja. Y ahí empezamos a darnos cuenta que efectivamente esto era muchísimo más grande que lo que podíamos detectar. Y usando ahora con la tecnología que tenemos, podemos realmente detectar la luz en cualquiera de estas longitudes de onda y comparar cómo se ve el universo en distintos colores. ¿Podrías decirnos qué es un agujero supermasivo para que nos pongamos ahí en contexto? Por supuesto, un agujero negro es una cosa que es bien difícil de explicar. Pero uno puede tener una idea más o menos simple haciendo una aproximación, que es lo que le llamamos un agujero de Laplace. Si yo tomo una piedra, ¿cierto? Y la tiro hacia arriba, la piedra va a caer, ¿no? Y si la tiro con más fuerza, que es lo que estoy diciendo es que sale más rápido de mi mano, va a llegar más arriba y va a caer de nuevo. Yo puedo seguir haciendo esto cada vez con más rapidez hasta que eventualmente la voy a lanzar tan rápido que no va a volver a caer nunca. Se va a escapar de la gravitación de la Tierra y no va a volver a caer. Y eso es lo que llamamos la velocidad de escape. Interesantemente, de lo que depende es de cuánta masa hay en la Tierra y qué tan compacta es la Tierra. Entonces, yo puedo empezar a hacer mi Tierra cada vez más compacta y lo que voy a notar es que cada vez necesito más rapidez de que salga de mi mano hasta que vuelva a caer. O sea, para que se escape, ¿no? La velocidad de escape empieza a aumentar. Y eventualmente puedo hacer mi Tierra tan, pero tan compacta que la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz. Y eso significa que ni siquiera la luz puede escapar a la atracción gravitacional de este cuerpo. Y eso es lo que llamamos entonces un agujero negro. Una cantidad de masa que está muy compactada. Si yo quisiera transformar la Tierra en un agujero negro, tendría que tomar toda la masa de la Tierra y compactarla en el tamaño de una arveja. Y ahí recién generaría entonces un agujero negro alrededor de la Tierra. Sabemos que dentro de nuestra galaxia existen dos tipos de agujeros negros. En realidad en el universo existen dos tipos de agujeros negros. Probablemente existen más, pero me he encontrado dos. Aquellos que son chiquititos, que tienen la masa de estrellas y que más o menos entendemos cómo se generan. Ocurren cuando al final de la vida una estrella muy masiva, mucho más masiva que el Sol, explota en lo que llamamos una supernova y la explosión compacta el centro de la estrella y lo transforma en un agujero negro. Pero esos tienden a tener la masa de una estrella, de 10 estrellas. Ahora con ondas gravitacionales se están encontrando algunos que son más como de 100 estrellas. Pero 100 estrellas como el Sol, pero son de ese tipo. Pero además sabemos que en los centros de cada galaxia, como la nuestra, existe un agujero negro que es muchísimo más grande, que tiene millones de veces la masa de una estrella como el Sol. Y a eso le llamamos agujeros negros supermasivos. Y en cada galaxia que podemos buscarlo encontramos que están ahí. ¿Cómo llegaron a estar ahí? No lo sabemos. Esa es una pregunta que hay una investigación tratando de responderlo, pero sabemos que están ahí. De hecho, dos de las imágenes más espectaculares que han aparecido en los últimos años son aquellas que sacó un telescopio que se llama el Telescopio del Horizonte de Eventos, que sacó una imagen del agujero negro de nuestra galaxia y del agujero negro de una galaxia más o menos cercana que se llama M87. Y lo que se ve es, por supuesto, bueno, una cosa negra, porque es lo que esperábamos, que ahí no salga luz, pero el material que va cayendo, el gas que se está acercando, empieza a emitir luz. Entonces, en estas imágenes se ve este disco alrededor, el agujero negro, y con el agujero en el centro. Entonces, sabemos que están ahí. ¿Cómo llegaron a estar ahí? Eso no lo sabemos. Pero el de nuestra galaxia tiene 4 millones de veces la masa del Sol, más o menos, y el de M87 tiene 1.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. ¿Y esos agujeros negros, digamos, atraen el polvo y lo que va girando alrededor?
Si algo se acerca mucho, queda atrapado. Pero si, por ejemplo, yo agarrara el Sol y lo transformara en un agujero negro, no pasaría nada con la Tierra seguiría dando vueltas perfectamente. No es una aspiradora cósmica, ¿no? Esa idea como súper como hollywoodense que empieza a chupar todo, eso no es así. Pero, dado que está tan compacto, algo se puede acercar mucho. Y entonces la velocidad de escape empieza a ser muy grande, y si algo se acerca mucho, ya no va a volver, a poder escapar. ¿Hay alguna imagen que a ti te inspirara o que te gusta y te encanta? Y me mostraste una imagen. Se llama el campo profundo del telescopio Hubble. No sé si han escuchado alguna vez hablar del telescopio Hubble. Es un telescopio que está en órbita alrededor de la Tierra. Y eso implica que está fuera de la atmósfera. Y eso le permite sacar imágenes con una nitidez que es imposible desde la Tierra. Este telescopio entonces se apuntó a una parte del cielo donde no había nada, donde pensábamos que no había nada. Se veía súper oscuro, sabemos que ni ninguna galaxia, ninguna estrella cercana. Y se empezó a tomar una foto. Entonces, cuando uno toma una foto, lo que uno hace es que abre el obturador de la cámara, colecta luz y se cierra. Bueno, este se abrió y, bueno, no es exactamente esto, pero quedó el equivalente a estar abierto 100 horas. Entonces recolectó toda la luz, que llegó por 100 horas, después se cerró. Y ahí vimos que no era un pedazo vacío del cielo, sino que está lleno de galaxias. Entonces ahí lo que pueden ver es todas las galaxias de colores muy distintos que empiezan a estar. Todas estas están muy lejos de nosotros, y algo que es bien importante es acordarse que la velocidad de la luz es finita. Entonces cuando algo está lejos de nosotros, en realidad estamos viendo cómo era en el pasado, porque la luz se demora mucho tiempo en llegar. Algunos de estos objetos están más o menos, bueno, cientos de millones, pero miles de millones de años luz de nosotros. Entonces estamos viendo, cuando vemos estas galaxias, estamos viendo el universo como era hace 5.000, 6.000 millones de años atrás. Y de hecho ver cómo va cambiando el universo nos permite, cómo van cambiando las galaxias a medida que se van más o menos distantes, nos permite entender cómo va cambiando el universo. Oye, y volviendo un poco al tema de los agujeros negros. Los agujeros negros, ¿hay algo que el agujero negro en sí nos puede enseñar más allá del conocimiento que ya tenemos sobre las galaxias y la creación de las galaxias? Sí, o sea, ¿por qué a mí me interesa estudiar agujeros negros? En realidad a mí no me interesa tanto el agujero negro en sí mismo, pero me interesa la galaxia alrededor de estos agujeros negros supermasivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, como les contaba, estos agujeros negros, como el de nuestra galaxia, el de M87, tienen un poquito de gas que está cayendo, y ese gas emite un poco de luz. Pero cada cierto tiempo, y particularmente en las galaxias grandes, se da cuando empiezan a haber colisiones entre galaxias, todo el hidrógeno que hay entre medio de la galaxia que está formando estrellas empieza a colapsar hacia el centro. Y empieza a formar otras estrellas, pero también empieza a caer hacia el agujero negro. Y cuando trata de caer al agujero negro, es igual como cuando en la tina uno saca el tapón, ¿cierto? Todo el agua quiere ir al desagüe, pero no puede entrar todo al mismo tiempo, entonces empieza a ser un remolino. Y esto ocurre lo mismo. Todo este hidrógeno empieza a ser un remolino alrededor del agujero negro y empieza a formar lo que llamamos un disco de acreción. Y ahí las partículas están todo el rato tocándose, unas con otras, y eso hace que, por la fricción, suba la temperatura. Y si han visto alguna vez un fierro, cuando uno lo pone al fuego, empieza a emitir luz, ¿cierto? Aquí las partículas empiezan a estar tan calientes que empiezan a emitir mucha luz, y esa luz empieza a radiar en todas longitudes de onda. Son temperaturas altísimas, estamos hablando de miles de grados. Y eso hace que entonces este gas que está cayendo pueda ser muy brillante. En algunos casos es más brillante que todas las estrellas juntas de la galaxia. De hecho, cuando vemos estas galaxias con un agujero negro activo de lejos, a veces lo único que vemos es el agujero negro. Lo único que vemos es la luz. Nos encandila con el resto de la galaxia. Entonces son estas grandes cantidades de energía que están siendo emitidas. Y a mí lo que me interesa mucho es entender cómo la galaxia reacciona a esta gran cantidad de luz, ¿no? Es como que alguien prendió el fogón dentro de la galaxia y ver cómo está reaccionando todo. Y hay muchísimas razones por las que creemos que esto es algo que es bastante fundamental en cómo evolucionan las galaxias más grandes. Cuando hablamos de galaxias grandes, tenemos dos grandes
dos tipos principales de galaxias, como la nuestra, que son espirales, que si las vemos de lejos, lo que veríamos son unos brazos espirales y la galaxia es de un color azul. Lo que está ocurriendo es que es azul porque nuestra galaxia está constantemente formando estrellas. Y las estrellas nuevas son de color azul. Desaparecen rápido y nos queda el resto que son rojas, pero las estrellas nuevas son azules. Entonces, si estamos formando estrellas todo el tiempo, siempre vamos a tener este color azul que está tiñendo la galaxia. Pero también vemos otras galaxias que le llamamos elípticas, que son como un globo. Y en esas galaxias son súper rojas. Y lo que nos dice eso es que hace mucho que no forman estrellas nuevas. Mucho que dejaron de formar estrellas. Y por mucho tiempo se pensó, de hecho, Hubble fue el primero que tuvo alguna idea de que podían estar relacionadas, pero se pensaba que eran cosas distintas, nomás, que unas se habían formado como globo y otras como disco. Pero ahora entendemos que todas las galaxias todas las galaxias grandes parten como discos, como la nuestra, y eventualmente algo las transforma en estos globos que ya no forman estrellas. Y creemos que lo que hace que dejen de formar estrellas es el agujero negro supermasivo cuando se prende. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una galaxia hermana que es muy parecida a la Vía Láctea, que se llama Andrómeda. Y la galaxia Andrómeda va en unos miles de millones de años más, así que no es para preocuparse, pero va a colisionar con la Vía Láctea. Y entonces lo que va a pasar ahí es que se van a juntar, se van a fusionar en un globo, y el agujero negro central que quede va a agarrar todo el gas que hay y se va a prender. Y probablemente en ese momento en que se prende va a eliminar todo el gas que queda, va a esencialmente hacer que ese gas nunca más pueda formar estrellas nuevas. Ahora, ¿cómo pasa exactamente eso? No sabemos y a mí me interesa entender mucho cómo pasa. Entonces toda mi investigación, o gran parte de mi investigación es sobre eso. Es entender cómo el agujero negro supermasivo, que vive en el centro de todas las galaxias, afecta la evolución de esto. ¿Cuáles son las respuestas que tenemos aún sin contestar, sin responder? ¿Cómo se explicaría ese estudio? ¿Cómo lo haces? Bueno, de todo un poco, ¿no? De todos lados. Pero ¿qué cosas son súper fundamentales? Aquí uno es, bueno, las observaciones. Ver cómo son las galaxias, en las galaxias que podemos ver, que tienen este agujero negro activo, ver cómo está reaccionando el resto de la galaxia, por lo menos como un poco como en tiempo real, o por lo mejor que lo podamos hacer. Pero después tenemos que poder interpretar todo eso. Y para poder interpretarlo, tenemos distintos modelos, tratamos de entender físicamente qué es lo que está ocurriendo. Pero también una de las cosas muy importantes que podemos hacer es usar computadores. Entonces usamos supercomputadores para simular galaxias. Entonces lo que yo digo es, bueno, estas son todas las cosas que yo creo que están pasando en el universo y que están pasando en nuestras galaxias. Voy a echar a andar mi simulación del universo y según como yo creo que ocurren, se van a prender los agujeros negros y van a tener este efecto. Entonces yo dejo correr mi simulación y después la agarro y digo, ¿cómo se compara con lo que yo veo en el universo? Y nunca va a ser igual, pero cómo es distinta de lo que yo veo me está diciendo cuáles de mis suposiciones eran incorrectas. Y eso me está empezando a permitir entender qué cosas realmente no entendemos o por dónde va el camino para poder entenderlas mejor y hacer mejores experimentos, hacer mejores observaciones, refinar nuestras simulaciones, refinar nuestra comprensión teórica. Entonces va todo de la mano y va todo avanzando. Esto no es algo que pueda hacer realmente una sola persona, sino que realmente estamos equipos grandes de gente trabajando en esto. En tu carrera, hablemos, ¿cuál ha sido el descubrimiento que más te ha impactado? ¿Qué he hecho yo o qué ha hecho alguien más? ¿Que haya hecho alguien más? Bueno, hay hartos, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, ya he mencionado lo de las ondas gravitacionales. La detección de ondas gravitacionales es realmente un poco como de ciencia ficción, ¿no? Sabemos cómo hacerlo, pero el haber llegado a una tecnología que permitiera hacerlo es realmente difícil de comprender cómo llegamos a ese punto. Pero también están las grandes dudas. Hay cosas que no sabemos. Una de las cosas que les contaba al principio, les hacía esta analogía del faro. Nosotros vemos la luz del faro y con eso tenemos que tratar de comprender todo, pero no vemos ni el faro, no vemos la isla, no vemos dónde está el agua. Nosotros lo que podemos ver es la materia que emite luz. Y esa materia la llamamos materia bariónica. La que es la materia bariónica es lo que estamos hechos nosotros.
protones, electrones, todos juntos en moléculas. Y eso, una fracción, va a emitir luz por distintos procesos, más o menos podemos comprender eso. Pero un descubrimiento que lo hizo Vera Rubin en los años 70, ella se dio cuenta que cuando veía galaxias espirales, decía, bueno, ¿qué tan rápido están girando? Entonces, mientras más masa tiene, mientras más estrellas yo veo, más rápido tiene que girar la cosa, porque hay más gravedad. Entonces, había una predicción súper clara de que a medida que uno se iba alejando, las velocidades tenían que empezar a caer. Y ella se dio cuenta que eso no ocurría. Entonces empezaba a ver estrellas cada vez más lejanas y todas giraban a la misma velocidad. Uh-huh. Y la única forma de comprender eso es el entender que, o una de las formas más, no sé si más simple, pero la que tiene más peso detrás, es asumir que la materia como la que estamos hechos nosotros no es la única materia que existe, solamente una fracción, y de hecho una fracción bastante pequeña, estamos hablando de menos del 20%. Y el resto es una materia que no emite luz, y le llamamos la materia oscura. Sabemos que está ahí, de hecho hay un montón de distintas investigaciones que se han hecho desde la época de Vera Rubin hasta ahora, donde más o menos entendemos cuánta hay, qué propiedades tiene, pero no sabemos qué es. Hay todavía un montón de experimentos tratando de comprender qué es la materia oscura, y el que lo descubra se va a ganar el Nobel inmediato. Esto es una de esas preguntas que es muy, muy fundamental. Y entonces eso, se sabe del año 70, pero todavía no sabemos bien qué es. Pero a finales de los 90 hubo otro gran descubrimiento, que es finales de los 90, principios de los 2000, que es el hecho de cómo se expande nuestro universo. Nosotros estamos en un universo que se está expandiendo. ¿Cómo sabemos eso? Porque se había predecido un poco, pero Edwin Hubble en los años 20 usó un telescopio y empezó a ver que decía, esta galaxia, ¿qué tanto se está alejando de mí? ¿Qué tan rápido se aleja? Ahora voy a hacer esta otra galaxia. Entonces empezó a ver cómo se movían todas las galaxias alrededor de nosotros. Y lo que se empezó a dar cuenta era que todas las galaxias se alejan de nosotros, pero que además, mientras más lejos están, más rápido se alejan. Eso es algo que hoy le llamamos la ley de Hubble, y podría parecer como que entonces nosotros tenemos que ser el centro del universo, ¿no? Como que está todo alejándose. Pero en realidad esa no es la forma de pensarlo. La forma de pensarlo es que esto es la mejor analogía. Lo escuché alguna vez al profesor José Massa. Esto es como un queque con pasas. Entonces uno pone las pasas, nosotros somos las pasas, y lo pone en el horno. ¿Y qué va a pasar? Que lo que es las pasas no les pasa nada, pero el queque se empieza a expandir. Y si yo estoy en cualquier pasa que yo me pare, voy a ver que todas las pasas se alejan de mí. Y que, de hecho, mientras más lejos, más rápido se van a alejar de mí porque hay más queque entre mí. Entonces, lo que está pasando es que el universo está creciendo, el espacio entre las cosas está creciendo, y eso hace que todo se aleje de todo. Y eso en los años 20 se comprendía en contexto de relatividad general, de más o menos había una idea de por qué se extendía. Viene de un proceso que se llama el Big Bang, que es la explosión inicial del universo, y lo que uno esperaría es que el universo partió con esta gran explosión, y eso hace que se expanda, pero eventualmente debería parar de expandirse y empezar a volver. Entonces la gente por mucho tiempo trataba de medir lo que se llamaba el parámetro de desaceleración. ¿Cuánto se estaba frenando el universo? Y había un montón de experimentos, y eventualmente se empezó a hacer súper bien, y lo que la gente se dio cuenta era que no se está frenando, sino que se está acelerando, y cada vez se está expandiendo más rápido. Y eso tampoco tenemos idea, porque es algo que le llamamos la energía oscura. Sabemos que en términos de energía representa el 70% de la energía que hay en el universo está en este proceso de expansión acelerada. Pero todavía no entendemos muy bien por qué. Hay un montón de ideas de qué podría ser, pero nada claro. Así que hay muchísimos experimentos que se están haciendo. Mucho para hacer, estamos en pañales. Absolutamente. Y tú personalmente, ¿has descubierto algo que ha llegado a los papers internacionales Sí, no para el Nobel, pero... Ajá. Sí, a ver, hay cosas bien interesantes de las que he participado, pero yo creo que lo que más he trabajado, de hecho los últimos como más o menos 15 años de mi carrera,
en estudiar un tipo bien específico de galaxia. Como les decía, tienen este agujero negro central que está creciendo. Eso es lo que yo me dedico a estudiar. Entonces a mí me interesa, por hartas cosas, me interesa estudiar esos agujeros negros que están creciendo lo más rápido posible. Están tragando la mayor cantidad de material, de gas posible y que emiten la mayor cantidad de luz. Y el año 2010, más o menos, usando un observatorio espacial que se llama WISE, con un grupo de colaboradores, encontramos unos objetos y, bueno, una familia de estos objetos que están bastante lejos de nosotros, donde el agujero negro está creciendo a una velocidad altísima, eso es la más alta que hay medida en el universo, pero están completamente cubiertos de polvo. Entonces, si uno lo ve en las longitudes de onda óptica, las que ve el ojo, lo vemos con esos telescopios, no se ve nada. Apenas se ve una galaxia chiquitita, pero nada. Pero si uno lo ve en el infrarrojo, donde uno ve la emisión del polvo, son unos puntos extremadamente brillantes en el cielo. Y a esas galaxias entonces le llamamos galaxias oscurecidas por polvo caliente, que en inglés es Hot Dust Obscured Galaxies, y el acrónimo es Hot Dogs. Lo que yo estudio son hot dogs. Estaba haciendo mucho para eso. Oye, me gustaría preguntarle a alguien si tienen alguna pregunta para Roberto. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Roberto? Relacionada, voy para allá. Hola Roberto, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Tengo una pregunta que es más bien práctica, como bien aterrizada. En el fondo, Chile, que tiene tanta capacidad de observación, en el fondo, ¿cómo funciona la relación entre los científicos, el programa de doctorado tuyo, con esta cantidad de lugares de observación? Pues me imagino que tú no subías a Alma para hacer los experimentos, sino que lo ves desde tu computador, y en el fondo la persona que está en Japón también lo ve desde su computador. Tienen en el fondo, te dan acceso privilegiado a los investigadores chilenos. ¿Cuál es como un poco la ventaja comparativa de estar en Chile versus estar en Brasil? Ya. ¿Y cómo funciona un poco la economía de los telescopios? Claro, súper buena pregunta. Como decía, bueno, la gracia es que el 10% del año, o equivalente, porque hay algunos experimentos que en realidad no tienen mucho sentido para fraccionarlos así, pero el 10% del año tiene que ser utilizado por científicos en Chile. Entonces, lo que hacemos es que escribimos nuestras propuestas de investigación. Es decir, esencialmente yo quiero usar este telescopio por esta cantidad de horas para observar estas cosas y producir estos estudios. Y eso va a paneles internacionales donde participan de Chile, pero de todos los otros países que pertenecen a estos conglomerados, y se analizan todas las propuestas, tanto las que vienen de Chile, de otros lados, y se rankean cuáles son las mejores. Y entonces después se va llenando el tiempo del telescopio según cuáles son mejores, manteniendo el hecho de que el 10% tiene que ser hecha por, o el 10% del tiempo tiene que ser hecha por científicos en Chile. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Bueno, que tenemos esta cantidad garantizada, pero tampoco es gratis, o sea, tampoco es fácil. No es como que yo mando un email y diga, esto es lo que quiero y me va a llegar. Más o menos en un observatorio como ALMA, por ejemplo, lo que llamamos la presión es 5, es decir, de cada 5 propuestas que se envían, una sola se puede hacer, porque estamos pidiendo 5 veces más tiempo que el que hay para hacer la ciencia en Chile. Y eso es bueno, es súper competitivo, significa que estamos haciendo cosas interesantes, que estamos compitiendo, no solo nosotros, pero también en el extranjero. Pero el mismo telescopio ALMA, si estás en Europa, la razón es 10-1. Desde cada 10 propuestas que se mandan, una se hace. Y eso entonces nos da una ventaja comparativa súper grande. Pero también pero claro, no es trivial. Me gustaría, como la charla se llamaba Astronomía y Arte, yo soy profesora de arte acá en el colegio, me gustaría saber un poco cuál es la relación que pueda existir o la inspiración que pueda haber en estas imágenes que captan ustedes y cómo relacionarlo un poco con el arte y las imágenes que nosotros podríamos tomar desde otra disciplina. ¿Y qué tan asequible es obtener estas imágenes en otras áreas? Porque claro, ustedes la usan como estudio, pero ¿cómo pueden llegar a otras personas? Ya, sí, no, es súper buena pregunta. La segunda es súper rápida de responder. La verdad es que hay muchísimas imágenes que están disponibles, que son súper fáciles de encontrar. Una cosa que
casi prácticamente todos los telescopios en el mundo, y ciertamente todos los que están en el norte de Chile, es que nosotros tomamos observaciones, y esas observaciones tienen un periodo que se llama privilegiado. Entonces a mí me las dan por un año para que yo haga mi ciencia, pero después de eso se vuelven públicas. Y ahí cualquier científico o cualquier persona puede ir y agarrar las imágenes. Entonces, además, los observatorios también hacen mucho de tomar imágenes que todas las imágenes de astronomía, si no las ves, son en blanco y negro, porque no usamos filtros de una manera distinta. Para hacerlo súper rápido, si yo saco una foto con mi cámara digital, lo que está pasando es que mi cámara tiene cuatro filtros. Tiene entre azul, verde, verde, rojo. Entonces yo saco una foto y sale, cada uno de estos píxeles tiene un color distinto y de ahí los mezcla para generar como el color que vería el ojo humano mezclando estos 4 colores. Entonces en astronomía no hacemos eso porque perderíamos 4, perderíamos muchos píxeles. Entonces lo que hacemos es sacar imágenes y le vamos poniendo un solo filtro a toda la imagen. Entonces combinarlas en colores es más difícil, pero también te da mucha más flexibilidad porque tú puedes elegir qué filtros usar, pueden ser muchas longitudes de onda que el ojo no ve, y mezclarlas para generar una imagen que el ojo puede ver. Y los observatorios entonces toman esto mucho y hacen imágenes que sean para el consumo público, para que la gente las pueda ver, las pueda utilizar, pero si alguien quiere bajar los datos y jugar con ellas y formar su propia imagen, esto también está completamente disponible. Entonces los lugares, por ejemplo, el Hubble Heritage Archive es un lugar donde todas las imágenes del telescopio Hubble están y se pueden bajar un montón, súper bonitas, como la del Hubble Deep Field, por ejemplo. La que mostré estaba ahí. Entonces por ese lado se pueden hacer hartas cosas. Ahora por el lado de arte hay hartas inspiraciones distintas. Nosotros en el instituto hemos colaborado harto con una artista que se llama Anima Hop y que ella lo que hace, se especializa en hacer imágenes, pintar imágenes astronómicas. Entonces mucho ella toma imágenes sacadas por el telescopio espacial y ella las pinta usando una técnica que se llama claroscuro, donde efectivamente el color negro no existe, sino que se forma por una capa de los colores que ella va pintando encima, y eso hace que tengan además un relieve, todas las imágenes todos los cuadros que ella pinta. Nos hizo además un mural precioso, que lo tenemos en el instituto. Y ella se ha dedicado mucho a promover esta idea, usar la astronomía como una inspiración para su arte. Pero no es la única, también hay un par de personas que han hecho sinfonías basadas en inspiraciones astronómicas. Se ven un montón de imágenes y están inspirándose para hacer esta sinfonía. Bueno, hay una muy famosa que es la Sinfonía de los Planetas, pero también hay algunas más modernas que se basan en observaciones más modernas. Entonces hay mucho que se puede hacer. Nosotros tenemos un área de difusión bien grande en el instituto, que la maneja Erika Lave. Si nos buscan en redes sociales, Instituto de Estudios Astrofísicos de la UDP o Astro UDP, ahí van a encontrar todo, y ella hace promueve muchas interacciones entre artistas y astrónomos. Hace un par de años atrás hizo un taller de poesía astronómica, donde junto con astrónomos, poetas, empezamos a conversar y ahí se generaron poesías inmediatamente. Muchas personas dicen que como si va en un hoyo negro, como te va en otro como planeta o universo, ¿cómo saben eso? Solo es como diciendo. Es una súper buena pregunta. No es solo diciéndolo, pero sí es algo que no podemos observar. Con los agujeros negros se da una cosa bien particular. Les contaba esto de que cuando llegamos a un cierto punto, la luz no puede escapar. Y eso es súper importante porque nada puede viajar más rápido que la luz, y eso incluye la información. Entonces yo no tengo lo que llamamos el horizonte de eventos del agujero negro. Es el punto donde esta velocidad de escape suele más rápido que la velocidad de la luz. Y algo que es algo natural que sale de la relatividad general es que yo no puedo saber cómo es el universo dentro de este horizonte de eventos. No puedo hacer ninguna medición que me permita ver cómo es. Entonces ahí lo que hacemos es matemática. Tenemos un montón de ecuaciones distintas y empezamos a simular cómo podría ser,
Pero además sabemos que, si bien nuestro marco para hacer todas estas cosas, la relatividad general, sabemos que es una teoría incompleta. Sabemos esto, ya lo sabía Einstein, sabemos que es una teoría que hay cosas que no es capaz de explicar. Y hay mucha gente buscando modificaciones. Entonces, dependiendo de las modificaciones que uno diga, uno puede empezar a pensar en cosas distintas que podrían estar ocurriendo en este horizonte de evento. Ahora, nuevamente, no podemos observarla, por lo menos según como entendemos el universo ahora, pero podría haber muchas cosas. Hay gente que piensa que podría haber otro universo que se forma ahí adentro. Que si cruzamos el horizonte de evento, entramos a este otro universo. Y quizá nuestro universo lo vemos expandiéndose porque es un agujero negro que lo vemos en reverso, ¿no? Que se está expandiendo, pero ahora se está contrayendo. Nosotros sentimos el tiempo en reverso y se está expandiendo. Entonces hay muchísimas ideas que uno puede tener al respecto, pero por ahora es todo basado en teoría, basado en matemática, en física. Entonces eso más o menos responde. Es una pregunta súper simple porque es una cosa que no entiendo nomás, pero tú hablaste sobre cuando un agujero negro se enciende y no entiendo lo que eso significa. Ah, ok, perfecto. Y lo otro era que tú hablas de que la luz no puede escapar y yo no entiendo por qué si la luz no es como una materia, no puede escapar. Como, ¿qué es lo que no escapa? Ya. La primera es mucho más fácil de responder. Cuando digo que se enciende y vuelve, en realidad lo que estoy diciendo es este gas que va cayendo y que forma este remolino alrededor. Eso es lo que yo veo. Entonces el agujero negro yo no lo puedo ver porque es negro, es completamente negro, pero este remolino sí. Entonces se da esta dicotomía de que el agujero negro cuando está creciendo es en el centro el lugar más oscuro del universo, pero en los bordes es el lugar más brillante. Ay, se enciende como el luz, te referís, Claro. como eso rojo que se ve cuando... Exactamente, o sea, el gas que está cayendo se prende. Y después cuando cruza el horizonte ya no lo vemos más, pero justo antes de caer se prende y emite toda esta luz. Entonces eso es lo que me refería. Ahora, la segunda es súper compleja, pero lo que ocurre es que la gravedad, como la comprendemos ahora, no es una fuerza que atrae, sino que es lo que llamamos una distorsión del espacio-tiempo. Entonces, la analogía más común que uno pone es una sábana donde uno pone una pelota. Entonces, la sábana es el universo y la pelota es mi masa y me está distorsionando. Entonces, si yo no tengo la pelota, todas las líneas rectas pasan por la... Entonces, tú puedes pensar que la luz pasa así. Pero si ahora lo que yo hago es que distorsiono eso, la luz va a pasar por el hoyo y se va a curvar. Entonces, lo que ocurre cuando tenemos un agujero negro es que es tan profundo que es como que le hago un hoyo a la sábana. Entonces, la luz pasa, se mete al hoyo y no puede volver a salir. Pero tiene que ver con esa concepción. Entonces, es súper compleja, de hecho, requiere... bueno, Einstein tenía una frase súper famosa que decía: el sentido común son todos los prejuicios que acumulamos antes de cumplir 18. Entonces, tenemos que olvidarnos de cómo pensamos, que es el universo, para poder extrapolarnos a pensar de esta manera. Bueno, yo tengo 1000 preguntas, pero no las puedo hacer ahora. La última pregunta la voy a hacer yo. ¿Cuál es tu parecer? ¿Cuándo te entusiasma la persecución que tienen los Estados Unidos con llegar a la Luna otra vez? Hay dos aspectos, uno que me entusiasma y uno que no mucho. El que no me entusiasma es el más inmediato, ¿no? La razón por la que se reactivó esto de llegar a la Luna y llegar tan rápido es por una cosa geopolítica, por quién controla la Luna, ¿no? Porque tenemos tratados, pero al final el primero que llega es el que pone las reglas. Entonces, al lado que nosotros no vemos de la Luna, nosotros siempre vemos el mismo lado. Al lado que no vemos, sabemos que hay muchos depósitos de, por ejemplo, un mineral que se llama helio 3, que es súper importante o que pensamos que va a ser muy importante cuando tengamos computación cuántica, para ese tipo de computadores. Y también se piensa que hay minerales importantes, pero tampoco estamos tan seguros. Pero solamente el riesgo de que alguien más podría agarrar esto es lo que está empujando a Estados Unidos y a China en esta carrera armamentista por tratar de llegar. Entonces esa parte no me entusiasma mucho, pero lo que sí me entusiasma es que toda la misión Artemis en realidad es un prefase a la llegada a Marte.
Entonces, durante mucho tiempo, NASA ha estado desarrollando la tecnología para llegar a Marte y originalmente toda la misión de Artemis era el principio de esto. Ahora se recortó y oficialmente solo para llegar a la Luna, pero todavía tiene toda esa, todo su fundamento es llegar a Marte. Entonces, pues, ¿cuáles son las cosas importantes? Uno, que hay un cohete mucho más grande que se está desarrollando para la misión Artemis, pero hay un módulo orbital que no se ha hablado mucho, que se llama Orión. Y Orión es súper importante porque es donde van a estar todos los astronautas. Y Orión es tan grande que no puede ensamblarse en la Tierra, porque después no se puede lanzar. Entonces se está ensamblando en órbita. Y eventualmente la idea es que desde la Tierra sale parte de la nave, se ensambla con Orión, y luego sale eso con todos los astronautas, por ahora a la Luna, pero eventualmente para llegar a Marte. Ah, interesante. Entonces, además de eso, desde hace ya más de una década, NASA estaba mandando misiones a Marte con un tipo de aterrizaje que es bien espectacular. Que es, antes cuando yo era chico, se mandaban unos carritos que eran como de este porte. Ahora se mandan unas cosas como unas camionetas. Y la forma de que aterricen es que es toda una tecnología donde hay una grúa que queda volando sobre el suelo y baja todo el carrito y después se va volando y cae en otro lado. Y eso, la gracia que tiene es que es muy escalable. Entonces ahora el próximo paso es empezar a mandar las cosas para la supervivencia. Entonces empezar a mandar hangares, empezar a mandar todo lo que se necesita para empezar a mantener gente en Marte, poder mandarlas todo lo que se necesita para poder lanzar desde Marte. Si llega una misión, cómo poder lanzar de vuelta a la Tierra. Entonces, a mí por ese lado me parece súper, súper interesante porque estamos empezando a avanzar en ese sentido. Oye, te queremos agradecer a ti, gracias por venir. Te tenemos un regalo por la valentía de venir hasta acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por todas las preguntas. Sí, Súper entretenido. gracias a ustedes también por venir en nuestra primera, esperemos que haya muchos más invitados y tan interesantes como este, pero muchas gracias, ha sido muy interesante y gracias chicos por acompañarnos.